Hola, gente académica de Latinoamérica. Gracias por suscribirse a mi canal y seguir todos los tips que les doy para que ustedes mismos elaboren sus tesis. Bueno, en mi despacho virtual siempre me preguntan, Ana Luisa, ¿qué metodología debo elegir para mi tesis? La respuesta depende de dos situaciones. Y para responder esta parte, bueno, para recordarles que soy Ana Luisa Mendoza, soy una profesional dedicada a la asesoría de tesis. Por más de 10 años brindo asesoría para todo tipo de especialidades, ingeniería, medicina, derecho, ciencias sociales, ciencias administrativas, de todo tipo de universidades públicas y privadas o escuelas de negocios, escuela de gestión pública y trabajo de acuerdo a las exigencias de los reglamentos de cada una de estas universidades y también teniendo en cuenta las normas internacionales. Entonces, ¿por qué menciono los reglamentos de las universidades? Porque una razón va a depender de lo que ha optado la universidad. Existen universidades que dependiendo de la disciplina de la profesión, será una tesis cuantitativa o cualitativa. Entonces, cuando lleguen a mi asesoría virtual, siempre les voy a pedir el reglamento de la tesis de la universidad. Y ahora les diré la otra forma para decidir la metodología de la tesis, ¿no? En el caso que la universidad deje en libertad para que el estudiante, para que el tesista elija, entonces allí sí hay que tener en cuenta otros criterios. Pero antes, por favor, te invito a que te suscribas a mi canal para que recibas estos tips de cómo hacer tu tesis tú mismo y también te invito a que puedas compartir con tus compañeros de tu curso o de tu cátedra para que ellos también puedan adquirir estos conocimientos. Entonces, como te mencionaba, cuando la universidad deja al estudiante, al tesista en libertad de elegir la metodología, va a depender de lo que quiere analizar. Por ejemplo, en tesis de ciencias económicas, administrativas, contables, ingeniería, medicina o de salud, lo más apropiado es aplicar metodología cuantitativa, debido a que normalmente se tienen que correlacionar las variables o se tienen que tomar dos grupos, ¿no? El famoso casos y controles o dos grupos comparativos bajo una o dos variables. Y las poblaciones y la muestra siempre van a superar los 50 individuos. Pero para el caso de tesis de ciencias sociales, generalmente se opta por la metodología cualitativa, debido a que esta metodología se centra principalmente en estudios de casos y se entrevista entre 5 a 10 sujetos de estudio. Entonces, por ejemplo, si tu tesis es de salud, tu muestra normalmente van a ser pacientes, gestantes, niños, ancianos, ¿no? Entonces es una población grande que recurre a un hospital, a una clínica. Entonces, por lo tanto, al ser una población grande, se necesita una metodología cuantitativa porque vas a tener que recurrir a la técnica de la encuesta y el instrumento del cuestionario. Si son de ciencias administrativas, contables, económicas, vas a tener, por ejemplo, clientes, compradores, demandantes, empresarios, data, ¿no? Data de exportaciones, de importaciones, tipos de cambio. Entonces son series de muchos años, normalmente, ¿no? Entonces también como son series grandes o poblaciones grandes, por lo tanto se va a necesitar una metodología cuantitativa, porque como vemos va a ser muy numérica. Pero en el caso de que sea de una tesis de ciencias políticas o sociales, allí lo que va a investigar son, por ejemplo, actitudes, comportamientos, habilidades, propuestas, vulnerabilidades, habilidades blandas, propuestas, políticas, ¿no? Leyes. Entonces ahí es mejor aplicar una metodología cualitativa. ¿Por qué? Porque el tesista va a aplicar una entrevista que le va a permitir conversar con los sujetos de estudio. Entonces ahora ya sabes cuál es la metodología que vas a elegir para tu tesis.
cuantitativa o cualitativa. Si te gustó este aprendizaje de cuál es la metodología que debes de elegir para tu tesis, te agradeceré que le des un like al video y te suscribas a mi canal para que recibas más tips y tú mismo realices tu tesis. Recuerda, la metodología cuantitativa tiene por objetivo explicar mediante una investigación sistemática los fenómenos observables a través de la recolección de datos y que estos datos van a ser analizados mediante métodos basados en técnicas matemáticas, estadísticas o informáticas. Es por eso que se recurre al Excel, al SPS, al Stata. Y la investigación cuantitativa también implica la recopilación y el análisis de datos cuantificables. Entonces, aquí el tema es la medición, ¿no? Es muy importante en el tema de la metodología cuantitativa, porque estos datos son numéricos, son estadísticas, son porcentajes, que tú los vas a obtener a través de las encuestas, los cuestionarios o de la data, ¿no? Cuando son, por ejemplo, series históricas. La investigación cuantitativa hay tres tipos, ¿no? La descriptiva, la experimental y la causal. Entonces, como los datos cuantitativos se presentan en números, hay un riguroso análisis matemático y estadísticos que nos va a llevar a presentar los resultados descriptivos y los resultados inferenciales. Entonces, si te gusta este aprendizaje de cuál metodología elegir, te agradeceré que le des un like a este video y te suscribas a mi canal para que recibas más tips y tú mismo realices tu tesis. Y finalmente, la metodología cualitativa, recuerda, es un método o proceso de investigación que busca la comprensión profunda de un fenómeno dentro de un entorno natural. La investigación cualitativa se centra en el por qué, para qué, cuándo, cómo, de tal manera que va recopilando información subjetiva, no son datos numéricos. Entonces, el método de investigación cualitativo se basa más en recolectar los datos mediante la comunicación, mediante el diálogo, siguiendo procedimientos lógicos con los sujetos de estudio, ¿no? Entonces, aquí las principales áreas de estudio, de enfoque, son las personas, los individuos, las sociedades, las culturas, ¿no? Se centra más en lo subjetivo. ¿Por qué en lo subjetivo? Porque va a depender en la opinión que te digan cada una de las personas entrevistadas. Bueno, entonces, si te gustó este aprendizaje de cuál es la metodología que debes elegir, ahora sí ya tienes claro lo que es la metodología cuantitativa y cualitativa y a qué tipo de tesis se ajusta, a qué tipo de disciplina se ajusta, te agradeceré que le des un like a este video y te suscribas en mi canal para que recibas más tips y tú mismo también realices tu tesis. También recuerda compartir con tus compañeros. Y cuando tienes un avance, te comunicas conmigo y si en alguna parte te quedas trabado, con gusto estaré esperando. Gracias.